Bueno, vamos a comenzar con el tutorial. Aquí básicamente lo que vamos a dibujar es un kiwi. Vamos a usar técnica de ala prima, es decir, voy a dibujar, voy a hacer el kiwi sin un dibujo previo. Es básicamente colocar el pigmento directamente sobre el papel y jugando con el agua, con las formas, con el pigmento, haciendo la figura del kiwi de la manera más directa, más parecida posible. No necesariamente tenemos que hacer un dibujo que sea muy preciso, es solamente una representación de cómo sería un kiwi, ¿no? Para hacerlo voy a empezar por humedecer el papel. Aquí, como es un trozo pequeño, porque esto es una secuencia de, como pueden apreciar, es una secuencia de dibujos que he venido realizando en este trozo de papel, para aprovecharlo y mostrar cómo trabajar la técnica de la acuarela. Ahora voy a proceder a preparar el pigmento. Siempre activo el pigmento con un poco de agua para poder extraerlo con mayor facilidad y rapidez. Voy a ver, usar verde, el kiwi, y marrón, que es el otro color que tiene el kiwi. Igual es bueno que el papel vaya absorbiendo un poco el agua para que quede solamente la humedad, que es lo que necesitamos para empezar a colocar el pigmento y crear la forma del kiwi. Voy a empezar a colocar la primera capa de verde. Y tenemos la primera capa del color verde del kiwi. Igual íbamos dejando que ellas se vayan secando las capas. Y ahora voy a proceder con lo que sería el marrón del kiwi. También en su primera capa. Y ahí está la primera capa de ambos pigmentos. Esperamos que se seque un poco. Y mientras voy preparando más pigmento para la segunda capa. Y para ir esperando que se seque. Voy a usar el papel para ir dejando algún... Este papel lo voy a usar para reservar blancos. Esta es otra de las formas que hay para reservar el color blanco en la acuarela. Y en este caso, como el centro del kiwi es blanco, pues voy restando pigmento a esa zona para preservar el blanco.
pero tampoco es un blanco puro, ¿no? Es un blanco más bien de una tonalidad verde muy clara. Y aquí voy trabajando sobre la zona donde no voy a preservar tanto el blanco, colocando una segunda capa de pigmento para que vaya tomando forma. Igual hago con el marrón. Y ahí va tomando forma. Y así vamos colocando capa sobre capa. A medida que se va secando, vamos incorporando más pigmento y haciendo más hincapié en las formas que queremos que se resalten de la figura, del dibujo que estamos haciendo. Aprovechando que se secó un poco, vamos a añadir más pigmento. Esta vez color verde, un tono más intenso, para las zonas del borde acá, del blanco. Y ahí se va regando el pigmento. Y acá podemos también añadir más pigmento. De hecho ya podemos ir también creando el pigmento para la sombra, que le voy a colocar al kiwi. Generalmente uso un color azul para la zona donde iría la sombra, para ir progresivamente oscureciendo esa zona del dibujo con este color que voy a usar de sombra. Posteriormente crear la sombra como tal. Y así vamos con las capas, creando las diferentes formas que va a tener este kiwi. Vamos añadiendo pigmento. Este pigmento no está tan disuelto, también eso es bueno trabajarlo, la disolución del pigmento para la hora de trabajar la acuarela. El pigmento, dependiendo de la cantidad de agua, evidentemente se va a disolver más y la capa será mucho más clara, mucho más transparente. Por eso, dependiendo del volumen de agua que trabajemos, también va a depender la transparencia que veamos en la acuarela. En este caso, no estoy usando el pigmento muy concentrado para que las capas, para ir construyendo sobre muchas capas. Y de esta manera tener más control. Es una forma también de tener más control sobre la acuarela. Hacer capas donde el pigmento no esté tan concentrado, porque eso nos permite trabajar con más tranquilidad y poder corregir eventuales errores que surjan o que necesitamos corregir a medida que vamos trabajando la acuarela. Voy a usar pero que seque un poco más para usar un pincel limpio sin pigmento para retirar un poco de pigmento de lo que ya tenemos hecho. Por ahora voy a seguir añadiendo pigmento, ¿verdad?, en zonas donde sé que
se puede ir trabajando esta parte. Y como ya estoy trabajando también la sombra, pues también seguimos trabajando esa parte de la sombra. Con el azul se me olvidó comentarles, el azul generalmente lo diluyo o lo mezclo con un poco de azul. Disculpe, el azul lo mezclo con un poco de negro. Entonces más un azul grisáceo lo que se produce, que es el que trabajo principalmente. ¿Ves? Y aquí vamos viendo el efecto que se va, cómo se va construyendo la figura del kiwi, usando el agua, la humedad que todavía está en el papel y el pigmento en diferentes concentraciones. Esperar que se seque para seguir añadiendo pigmento y dándole forma al kiwi. Aquí se secó un poco el kiwi y vamos a usar el pincel limpio, como les comenté, para extraer un poco de pigmento de esta zona. Y marcar, ¿verdad?, la figura del interior del kiwi con agua y un pincel limpio. Y ahora esperamos que seque de nuevo. Y mientras se va secando esa zona que acabamos de trabajar, voy añadiendo un poco más de pigmento marrón. Y también de sombra, para seguir reforzando la sombra en esta zona. Y ahí seguimos esperando que se seque esta capa que acabamos de añadir para seguir trabajando sobre la forma del kiwi. Ya vendría la sombra y los detalles finales del kiwi para que terminemos este tutorial. Reanudamos acá, le quitamos la pausa al video mientras se secaba, ¿verdad? Y ahora retomamos. Ahora voy a tomar un pincel más delgado para colocar lo que serían las semillas del kiwi, aprovechando que no está del todo seca el área. Para que se puedan ver mejor las formas de estas semillas, ¿verdad?, del kiwi.
Y ahí tenemos las semillas, ¿verdad? Del kiwi. Y ahora vamos a hacer ya detalles finales de la forma del kiwi. Como ven, lo que trabajamos es principalmente la técnica de ala prima, no hay un dibujo previo que estamos siguiendo la forma, sino simplemente trabajando lo que sería la idea del kiwi, lo que entendemos por un kiwi. Lo pueden hacer siguiendo obviamente una foto o desde su propia imaginación. Por lo menos este kiwi lo estoy haciendo siguiendo mi imaginación. Obviamente vi fotos de varios kiwis antes para hacer la idea, recordar la idea del kiwi. Pero ya después es que uno tiene la idea clara y como uno lo que está haciendo es una representación, pues es realmente un ejercicio más liberador, ¿no? Hacerlo desde tu imaginación porque no estás atado a un resultado preciso, a una visión realista, sino que vas construyendo sobre la base de lo que vas recordando. Obviamente, si tienes una imagen referencial, pues, y te sientes más seguro, está bien. Pero estos como son ejercicios más que todo imaginativos, por eso los hago de esta manera. Y se los muestro a ustedes para incentivarlos a que también lo hagan. Aquí lo que estoy haciendo, que no les comenté, es colocando un poquito de pigmento verde, un poco más oscuro, en el centro, cerca donde están las semillas, para terminar de dar la forma del kiwi como lo conocemos, ¿verdad? Ahí creo que se ve bien, sí, ahí se nota mucho mejor cómo queda este kiwi. Y ya iría a trabajar la parte de la sombra. Ven que no necesariamente tiene que tener una forma precisa, de hecho los pigmentos se chocan, pero está la idea, está la figura, la forma de que es un kiwi lo que estamos trabajando. Ahorita voy a crear la mezcla de pigmentos que hemos trabajado, que es azul con negro, para generar un gris azulado. Este es un azul de Prusia con un negro, color negro convencional. Ya aquí está seco el pigmento, por tanto la sombra queda más rígida, se marca mejor. Eso nos puede servir cuando queremos marcar, dejar bien marcada la forma. Yo voy a usar parte de ese pigmento que yo sé para ir haciendo la sombra de lo que sería el piso, ¿no? Donde está colocado este kiwi, donde estaría colocado el kiwi. Y ahora voy a ir reforzando esa sombra con el pigmento, con la mezcla de pigmento que vamos haciendo, y así la sombra se va notando mucho mejor. Generalmente para la sombra, como la sombra se va haciendo más tenue a medida que está más alejada del objeto, yo lo que hago es que coloco una primera capa y luego esa misma capa con un poco de agua la voy diluyendo, ese mismo pigmento, disculpen, lo voy diluyendo con el pincel con un poco más de agua. Entonces lo que hago es voy generando esa percepción de que la sombra está alejada del objeto, se va alejando del objeto y por tanto se hace más transparente esa sombra. Aquí voy a esperar que se seque un poco el papel, no totalmente, para añadir un poco más de pigmento acá en la zona inmediatamente debajo del kiwi, que allí la sombra tiende a ser mucho más intensa y vamos a poder apreciar mejor todo el efecto de luz. Vamos a esperar un poco que se seque y vamos con ese detalle final. Aquí vamos a continuar. Ahí se secó un poco. Añadí un poco más de pigmento marrón para reforzar el marrón. Y ahora vamos a colocar lo que sería la sombra
que va inmediatamente debajo del kiwi y que es la sombra más intensa, ¿no? Aquí no hay que hacer tanto, disolver tanto el pigmento, simplemente un poquito más concentrado para que sea exactamente esa sombra más intensa que está justo debajo del objeto. Así como vieron, coloqué un poquito más de pigmento más concentrado y ahora voy a volver a disolver un poco la sombra con el agua para que sea mejor. Y ahí lo tenemos. Ese sería el kiwi, ¿verdad? Hecho en técnica a la prima de acuarela, usando nuestra imaginación. También podemos usar una imagen referente, pero la idea es ir trabajando capa tras capa para ir reforzando la imagen, la figura que vamos a crear, mezclar los pigmentos de manera adecuada para que las transparencias de las capas se vayan superponiendo y se vaya intensificando cada vez más el color, y luego tratar de utilizar evidentemente el efecto de humedad, que es precisamente lo que hace que la acuarela sea una acuarela, que es el efecto de humedad que produce una mancha, que es lo que vemos acá. En la mayoría de estas acuarelas son manchas que nos evocan una forma. Eso es lo que se busca con la acuarela, que sea una mancha que evoca algo, que hace que el espectador de nuestras obras en acuarela vea la mancha, pero sepa que esa mancha está evocando, en este caso, un kiwi, o en el caso anterior, una uva, o una naranja, una cereza, un tomate. Eso es el objetivo que buscamos los acuarelistas cuando desarrollamos nuestras obras. Que se observe el efecto del agua generando esta mancha pictórica que da forma, que crea formas. Esto sería todo por ahora con este tutorial. Estén atentos a próximos tutoriales y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, cualquier cosa que deseen aprender, no duden en escribirme. Yo leeré los comentarios y estaré atento para ayudarlos a resolver sus inquietudes. Que estén bien. Chao. Saludos.